Buenas tardes a todos. Entonces, la clase pasada habíamos quedado en el control LQG o controlador cuadrático lineal gaussiano, que es una combinación, como dice ahí en el título de esta diapositiva, de un estimador cuadrático lineal y un regulador cuadrático lineal. Lo tenemos en un solo sistema, tanto la estimación como el control. Y habíamos dicho que estos dos procesos, el de control y el de estimación, eran separables. Y esto puede observarse a partir de lo siguiente. Entonces, por un lado, podemos considerar que tenemos un sistema lineal, x punto igual a por x más b por u, con una ecuación de medición c por x. Entonces, ese sería el modelo de medición. Y entonces, ese es el estado que tenemos que tratar de estimar, sabiendo que este sistema está sujeto a ruido, tanto perturbaciones en el estado como ruido en el sensor. Entonces, para poder estimar el estado, tenemos que a partir del modelo crear, ¿cierto?, una réplica del sistema original del A por X, del sistema A por X más B por U. Vamos a actualizar nuestro valor predicho o estimado para la velocidad de variación del estado, pero vamos a agregar una corrección en la cual esa corrección es proporcional al tamaño del error que hay entre lo que se mide realmente y lo que se predice que se va a medir. Si hay una coincidencia perfecta, este error sería cero, por lo tanto no hay nada que corregir al modelo. Pero si hay un error en la medición Y, ¿no es cierto?, distinto de cero, vamos a tener que añadirle ese factor. Ahora, reconociendo que aquí tenemos L por C por X, ¿no es cierto?, y aquí también tenemos A por X sombrero, el sistema se puede reescribir de esta manera, como un sistema que es A menos LC por X sombrero, más B por U, más L por I. Por otro lado, nosotros definimos un control que es menos K por X sombrero. Y el error entre el estado real y el estimado sería E, ¿no es cierto?, esta diferencia. Y si nosotros tomamos la derivada de E con respecto al tiempo, tendríamos que derivar este y derivar también el otro. Pero tenemos las ecuaciones, ¿no es cierto? X punto es A por X más B por U, el sistema ideal, y X sombrero es el que estaba, X sombrero punto es el que está acá, ¿no es cierto? Entonces toda esta ecuación es X sombrero punto. Por lo tanto, podemos hacer la resta, y la resta nos va a resultar en una ecuación en la cual tenemos en el lado izquierdo la derivada de E, y en el lado derecho va a aparecer A menos LC, factor de X menos X sombrero, pero esta diferencia es el error. Por lo tanto, tenemos una ecuación diferencial para el error y una expresión para el control que es U menos K por X sombrero, ¿no es cierto? Pero X sombrero, o sea, por un lado dijimos que el E es X menos X sombrero, por lo tanto el X sombrero, de aquí vamos a sacar que el X sombrero es igual al error, a X menos el error. Por lo tanto, tenemos aquí una expresión que depende del estado, depende del error, y entonces podemos formular un sistema de ecuaciones con el vector de estado. Esto es como un vector de estado extendido. Podríamos decir nuestro vector de estado extendido x' es igual al x original y al vector de error. Tenemos una ecuación para el error punto, una ecuación que es a menos lc por el error. Está en la lámina anterior, a partir de esta derivación. Pero también tenemos una ecuación diferencial para el estado. El x punto es igual, si nosotros vamos a la ecuación diferencial, el x punto es igual a A por X más B por U. A por X más B, pero ¿qué cosa era el U? Era K por la diferencia entre el X menos el error. ¿Sí? Sale un signo menos hacia afuera.
Entonces, podemos reexpresar la ecuación diferencial del estado en términos de x y en términos del error. Y aquí lo que podemos ver es que tenemos una matriz que es una matriz triangular. Entonces, esto es una propiedad de, digamos, conocimientos que vienen de álgebra lineal, que para las matrices triangulares, los valores propios son los valores propios de cada elemento de las submatrices en la parte diagonal. Entonces, podríamos decir, estas dos forman como una diagonal. Entonces, los valores propios de esta matriz son los valores propios de A menos BK más los valores propios de A menos LC. Y lo que podemos ver es que son independientes, ¿no es cierto? Porque si K fuese 0, ¿no es cierto?, tendríamos los valores propios de A, y si L fuese 0, tendríamos los valores propios de A acá también, ¿no? Y si el sistema X punto igual a por X más B por U tiene un A inestable, el sistema en lazo abierto es inestable, ¿no? Pero lo que uno hace con la relocalización de polos es que a través de la elección de un controlador, que es del tipo U igual a menos K por X, uno está cambiando los valores propios de A, ¿no es cierto? Si toda esta matriz es un A', los valores propios de A' son una función de los valores de K. B es parte del modelo, está fijo. El A está fijo, es parte del modelo. Lo único que tengo para jugar o para modificar son las ganancias K, ¿no es cierto? Y uno, entonces lo que hace es buscar valores de K que muevan los valores propios a valores que tengan parte real negativa, de esa manera se asegura la estabilidad del sistema. ¿Pero de qué parte? De la parte que es el X punto. Ahora lo mismo ocurre para la parte del error. Yo quiero que el error en el tiempo converja a cero. O sea, que caiga como una exponencial a la menos lambda por t, para algún valor de lambda. Entonces, necesito cambiar la ganancia L, porque C es parte del modelo de medición, no lo puedo cambiar. A es parte de la dinámica del sistema, tampoco puedo cambiarla, pero sí puedo cambiar L. Entonces aquí lo que uno puede ver es que el sistema se puede hacer estable a través de K, independientemente de hacer el estimador converger al valor que quiero estimar. Para que converja necesito que el error tienda a cero. El error de estimación tienda a cero, que es el E. Y para eso necesito elegir el L correctamente. Y a eso se refiere con que el problema sea separable. Si el problema hubiese quedado con aquí una función A' que depende de K y depende de L, entonces quiere decir que la estabilidad del sistema en lazo cerrado no solamente estaría sujeta a los valores de la ganancia del controlador, sino a lo que uno hace con el estimador. Entonces, cualquier cosa, cualquier modificación que uno le haga al estimador de estado afectaría al controlador. Y viceversa, si el estimador hubiese dependido del valor de K, entonces cualquier cambio a la ganancia del controlador afectaría al estimador y podría hacer que el estimador no converja. Por suerte, digamos, con esta formulación se demuestra que ambos problemas se pueden tratar por separado, y eso es lo que motiva el hecho de que uno pueda diseñar las cosas de manera separada. Pero debajo o detrás de todo esto hay supuestos bastante fuertes. Estos supuestos tienen que ver con el hecho de que el sistema es lineal y tiene una estructura bastante específica, no es una función cualquiera, ¿no? No hemos partido diciendo el sistema es f de x por u con un f no lineal, y igual a g por x, porque si el sistema fuese no lineal, entonces este principio de separabilidad, ¿cierto? Y nuestra función de costo también tenía una forma bien particular, que era x traspuesto por q por x más r traspuesto, más u traspuesto por r por u. Esta era la parte de la función de costo. Entonces, hay una estructura bien concreta y un supuesto bien específico de que el sistema es lineal. Si el sistema es no lineal, entonces el principio de separabilidad no necesariamente se cumple, y eso es lo que hace difícil entonces la aplicación de estos métodos para sistemas más generales o para sistemas no lineales. Puede que en torno al punto de linealización, el sistema linealizado se comporte muy parecido al lineal y por lo tanto sea posible seguir aplicando todo lo que hemos visto. O sea, no es que sea inútil para un sistema no lineal, pero hay que tener esa precaución, de que la teoría
se sustenta en un modelo bastante específico. Entonces, para concluir, lo que uno puede ver es que el X sombrero, como lo estamos estimando correctamente en principio y el error está convergiendo a cero, entonces el X sombrero va a converger al estado real del sistema, al X sin sombrero. Entonces el controlador U, que es menos K por X sombrero, va a converger, como uso X sombrero, va a converger al K por el X real, al valor del estado real. Entonces, como por el principio de separabilidad, el K se diseñó para estabilizar el sistema sin ruido, el sistema real será estable en el límite en la medida de que el X realmente converja, el X sombrero realmente converja a X. La otra razón por la cual esto podría fallar es que tengo un nivel de ruido que impide esto. Entonces, que impide que X sombrero converja a X. Y entonces, en ese caso, el sistema va a fallar. O dicho de otra manera, el estimador diverge, ¿cierto? Se va a infinito, entonces es porque esta diferencia se está yendo a infinito. Y el controlador no va a poder hacer que el sistema converja. ¿Por qué? Porque el controlador, en realidad lo estamos calculando como menos K por X sombrero, ¿no es cierto? Pero X se va en una dirección y puede que el X de verdad se vaya en otra, ¿no es cierto? Están divergiendo, están separadas. Por lo tanto, mi acción de control está totalmente equivocada al estar siguiendo un X que se va en la dirección equivocada. Y eso termina en algo que generalmente la gente de computación llama el principio GIGO o Garbage In, Garbage Out. O sea, podemos implementar estas fórmulas y creer que nuestro sistema va a portarse bien y que va a converger y que vamos a estimar las cosas correctamente, pero si el sistema tiene sensores que son muy malos, que tienen mucho ruido, y estamos metiéndole basura, básicamente al estimador, el estimador va a entregar basura, garbage in, garbage out. Es un poco un juego de palabras con la típica sigla FIFO, ¿no? O first in, first out, o LIFO, last in, first out, cosas de ese estilo. Bueno, está este acrónimo. Entonces, el estado es estimado de manera incorrecta, el controlador va a ser incorrecto. Y eso se traduce en algo que no deberían olvidar, que uno va a controlar tan bien como uno pueda medir o estimar. Si yo no puedo estimar correctamente, yo estoy utilizando información que no corresponde a la realidad. Por lo tanto, no puedo controlar el sistema. No lo puedo conducir correctamente. Entonces, yo puedo controlar el sistema muy bien si es que puedo estimar bien. Si no, el sistema lo voy a llevar por el camino equivocado. Puedo tener un modelo incorrecto. Podría equivocarme en las matrices ABCD. Y eso va a generar ¿qué cosa? Que el filtro de Kalman esté incorrecto, que el LQR esté incorrecto, que el LQG esté incorrecto. Si mi modelo está incorrecto, porque me equivoqué en las matrices ABCD, mi simulación también va a estar incorrecta. Y el hecho de que la simulación funcione y obtenga ciertos números, no quiere decir que esos números sean realmente representativos de la realidad. Entonces esto también es algo que uno tiene que tener muy presente, porque muchas veces se asume incorrectamente que lo que está diciendo el simulador es la realidad. Entonces uno dice, obtuve esta curva y por lo tanto el sistema se va a portar de una cierta manera, pero puede que esa curva que está resultando esté totalmente equivocada porque uno puso parámetros que están equivocados, o condiciones en ciertas señales que están equivocadas. Entonces el resultado va a estar inevitablemente equivocado. Y es por eso que la experiencia es muy importante para poder un poco tener como una especie de feeling de qué es lo que el sistema debiese estar haciendo, ¿no? Asumiendo que uno ha implementado bien las cosas, uno debería ver un cierto patrón de comportamiento. Cuando uno no observa eso, uno debería preguntarse, bueno, puede haber un error en los datos o en el modelo. Hay unos ejemplos que están en los apuntes del curso, se los voy a mostrar a continuación, pero antes algunas consideraciones prácticas. O sea, cuando nosotros desarrollamos el controlador, teníamos una función de costo que tiene matrices Q y R, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo inicializamos esas matrices?
podríamos poner la identidad. Y yo algo mencionaba en el caso del ruido para el estimador en el filtro de Kalman, que también tiene unas matrices Q y R. Entonces, cuando uno está poniendo la función de costo X traspuesta por Q por X, más U traspuesto por R por U, esta matriz Q, por un momento podríamos pensar que es diagonal, ¿no es cierto? Tiene lambda 1, 0, 0, lambda 2, y que el vector X tiene, supongamos que el estado es posición, vamos a poner una P para no confundir la X, y velocidad del sistema. Si es un robot, va a tener posición y velocidad. Y si hago esta multiplicación, entonces vamos a tener aquí lambda 1 por P, y después vamos a tener lambda 2 por B, matriz, o sea, estoy haciendo la multiplicación del vector fila PB con la matriz, y después vamos a tener aquí la multiplicación por la columna, P por B. Y si hacemos esa multiplicación, vamos a tener entonces lambda 1 P por P, va a quedar P cuadrado, más lambda 2 B por B, B cuadrado, ¿no? Aquí este 1 está de más. Entonces, ¿qué unidades tiene la posición? La posición podría estar en metros. Entonces, mi sensor podría tener un error de 50 centímetros típicamente, 0.5 al cuadrado, metros cuadrados, por lambda 1. Y la velocidad podría tener un error de más o menos 1 metro por segundo, por lo tanto voy a tener 1 al cuadrado, que es 1, por metro cuadrado segundo al cuadrado, multiplicado por lambda 2. Entonces, si yo el 0.5 lo elevo al cuadrado, esto me va a quedar en realidad lambda 1 por 0.25 metro cuadrado más. Y mi función de costo debería ser adimensional o tener, no sé, unidades de pesos o cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, la lambda 1 de partida tiene que tener unidades en pesos por metro cuadrado, ¿no es cierto? Y lambda 2 debería tener unidades de pesos por metro cuadrado por segundo cuadrado, para que todo esto tenga dimensiones consistentes. Entonces, si quieren, borren pesos y ponen 1 nomás, ¿no? Una función de costo, pero no puedo mezclar un costo en metros con un costo en metros por segundo. Dos objetos distintos, una posición, otra velocidad. Por lo tanto, los lambda contienen las unidades apropiadas, pero además, como se pueden dar cuenta, yo dije aquí que la posición iba a tener, porque estoy usando un GPS con un error de 0,5 metros, más o menos, en promedio, va a tener esa contribución al costo. Por lo tanto, si yo quiero hacer que ambos costos sean como equivalentes o comparables, lambda 1 debería tener, además, aquí adelante, un factor que sería por 4, ¿no es cierto? De manera de que al multiplicar un cuarto, que es ese 0.25 por lambda 1, que vale 4, esto me dé en promedio un valor, pues, aquí estamos hablando de valores promedios, es el error de posición, en promedio me dé un valor que tiene una dimensión esperada de tamaño 1. El lambda 2 lo podríamos dejar acá con un factor multiplicador de tamaño 1. Entonces, si mi X máximo es, dijimos 0,05, mi error de posición máximo, Pmax, es más o menos 0,5, yo debería tomar el Q en la coordenada 1,1, que es equivalente al lambda 1, igual a 1 partido por P máximo al cuadrado. O sea, aquí me quedaría 1 partido por 0,25, que es 4. De manera de que todos se escalen por factores que hagan que la contribución sea equivalente. Aquí no está puesto con el cuadrado, tal vez debería haberle puesto aquí el número al cuadrado, y aquí también, porque hay otra manera de armar la matriz Q, que sería a través de unos multiplicadores
o sea, lambda 1 cuadrado, lambda 2 cuadrado, o sea, si yo hubiese definido la matriz Q con valores al cuadrado, entonces efectivamente aquí habría tenido lambda 1 al cuadrado, igual a 1 partido por P max al cuadrado, lo cual implica que lambda 1 es igual a raíz de 1 partido por P max al cuadrado, igual a 1 partido por P max. Entonces, estas definiciones que están acá, sin el valor al cuadrado, es porque están asumiendo que en la matriz Q tengo los valores al cuadrado, unos parámetros al cuadrado. Si definen la matriz Q sin valores al cuadrado en la diagonal, entonces tendrían que dividir por 1 partido por el valor máximo de desviación de la variable asociada al cuadrado. Ese es solamente un detalle, digamos, práctico. Entonces voy a borrar todo esto. Ya, después otro punto importante. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hay algún caso en que las matrices, esas matrices, ¿cómo se llaman? Matrices como de costo, ¿cierto? Sí, son las Costo matrices de... de costo. Sí. ¿Hay algún caso en que no sean diagonales? ¿O siempre se usan diagonales? Lo normal es usar las diagonales a menos de que tengas alguna razón para tener un costo cruzado, ¿no? O sea, en el ejemplo había puesto P, velocidad, la matriz lambda 1. Aquí podríamos tener un lambda 1, 2, este es lambda 2, 2, ¿no es cierto? Lambda 2, 1 por PB. Y aquí es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener que la función va a ser P al cuadrado por lambda 1. Después va a aparecer una combinación, porque vamos a tener aquí, en la primera tendríamos P lambda 1, 1 más V lambda 2, 1, y en la otra tendríamos P por lambda 1, 2, me deja escribir ahí, lambda 1, 2, más V lambda 2, 2. Al multiplicar esto por PB nos va a quedar lambda 1, 1, P cuadrado, más lambda 2, 1 por P por B, más eh, más P por B por lambda 1, 2, más B cuadrado por lambda 2, 2. Entonces la pregunta es, bueno, estos dos P por B, se podrían juntar, estos dos podrías hacerlos iguales, lambda 1, 2 y lambda 2, 1 podrían ser el mismo número. Entonces aquí te quedaría que estos dos juntos son 2 veces lambda 1, 2 por P por B. Y la pregunta que uno tendría que hacerse físicamente es, ¿qué significa la multiplicación del producto de posición por velocidad? Si uno estuviese hablando, bueno, a ver, si uno tuviese velocidad lineal por angular, si el vector en vez de ser posición fuese velocidad lineal y velocidad angular, estoy inventando acá. Uno podría decir, bueno, velocidad lineal por velocidad angular tiene una interpretación de ser una aceleración de Coriolis, o si yo reemplazo B por R por omega, ¿no es cierto? Tendría R por omega cuadrado, aceleración centrífuga. Entonces, puede que en tu sistema, por alguna razón, quieras minimizar la aceleración centrífuga y entonces le pongas un costo muy alto o un parámetro lambda 1, 2 a ese producto. Pero eso va a depender de tu sistema. Si me preguntas a mí qué significa posición por velocidad, no tengo ninguna interpretación física para eso. Entonces, no, yo lo pondría en cero, porque para mí, probablemente si estoy pensando en controlar un robot, yo quiero que el robot llegue a la posición de destino y por lo tanto mi costo es llegar bien o llegar mal a la posición de destino. Si estoy tratando de hacer que el robot vaya a una cierta velocidad de referencia, para mí el costo va a ser el que la máquina no vaya a la velocidad de referencia que tiene. Por lo tanto, el producto posición por velocidad no tiene ninguna interpretación física dentro de mi
criterio para asignar un costo, ¿no es cierto? Y básicamente eso es, por eso digo que en general los elementos que están fuera de la diagonal no se usan, pero no es que no se puedan usar, ahora habrá que entender qué interpretación le da a cada uno en un cierto contexto, ¿no? Si es que sirven para algo. ¿Sí? Si no, es complicarse de más. Entonces, aquí, digamos, lo que hay que tener presente es que tanto el estimador como el controlador son sistemas que tienen la misma dimensión, ¿cierto? Usamos este vector extendido x' que contenía el estado original más el vector de error en estimación, el E. Entonces, el orden de nuestro sistema está aumentando en 2 veces el orden del sistema original. ¿Ya? Entonces, si el estado tiene una dimensión muy grande, esto puede significar mayor dificultad de implementación, y también el controlador, recuerden, es una función, uno lo puede ver como una función dinámica, una función de transferencia en la cual cada estado está introduciendo un cierto retardo en el conocimiento de la información. Entonces, mientras más grande es el estado, la información que estamos ocupando está más desfasada en el tiempo. Y para evitar ese problema, entonces uno puede recurrir a cosas que se llaman LQG de orden reducido, o Reduced Order, o Fixed Order LQG. Entonces, en ese uno fija a priori el número de estados que a uno le interesa realmente controlar, porque puede que a mí no me interese controlar todos los estados, solamente me interesa la posición, y puede que no me interese ni siquiera la velocidad del sistema. Quiero que el sistema se mueva minimizando la energía, pero me da lo mismo cómo llega de A a B, ¿no? Con qué velocidad se va moviendo a lo largo de la trayectoria. Ahora, el problema de reducido tiene una dificultad de que no es separable y a veces no se puede resolver, o no tiene una solución única, pero existen distintos algoritmos que son ya más específicos y no vamos a entrar a verlos acá en detalle, solamente lo comento por si en algún momento llegasen a necesitar algo así, para que sepan que existen, ¿cierto? Y uno de esos es el Optimal Projection Equations, donde uno hace una selección de los estados, que es básicamente hacer una proyección, ¿cierto? Si yo tengo un vector de tamaño 100, yo puedo elegir 20 de los estados, ¿cierto? Y eso significa multiplicar por una matriz que tiene 20 filas y 100 columnas. Yo tengo que poner en las columnas aquellos estados que me interesa elegir, ¿cierto? Por ejemplo, puedo tener un vector de estado que tiene x1, x2, etcétera, hasta x100. Y a mí me interesa el estado número 2, así que voy a poner un 1 ahí. El resto no me interesa. Me interesa el estado número 5, entonces voy a 0, 0, 0, 0, 5, el resto los pongo en 0, etc. ¿no? Y con esto voy a tener un nuevo estado x', y esto lo puedo hacer para 20 estados de interés, ¿no es cierto? Aquí voy a tener 20 filas, tengo 100 columnas. Perdón, aquí me equivoqué. 100 columnas. Entonces con eso estoy haciendo una proyección de un espacio que es de dimensión 100 a un espacio que es, este x' pertenece a los vectores que están en el espacio de dimensión 20. Estoy reduciendo el problema. ¿Qué pasa con los estados restantes? No lo sé. No los estoy controlando. Ojalá que no diverjan, porque puede que diverjan y eso introduzca también una divergencia sobre los que sí me interesa controlar. Entonces, hay ciertas condiciones necesarias que verificar con el resto de los estados. En las ecuaciones dinámicas del sistema original hay que ver si el resto de los estados que no estoy extrayendo son estables. Si no son estables, voy a tener un problema porque van a diverger, y eso puede que haga que el estimador diverja y finalmente todo diverja, ¿no? Entonces, otras consideraciones prácticas, el LQG va a funcionar tan bien como uno conozca el modelo, porque si el modelo está mal, como les mencionaba, las matrices ABCD van a estar malas, y cuando uno resuelve la ecuación de Riccati, se necesita para poder encontrar el factor P, ¿no es cierto?, la matriz P, entonces esa matriz P va a estar mal calculada. Ahora, si hay incerteza con respecto a los parámetros del modelo, existen alternativas de control óptimo, que se llaman técnicas de control robusto, en las cuales uno va a tratar de minimizar el error en ciertas frecuencias particulares, o ciertas frecuencias específicas, y eso se llama control robusto de H infinito,
o de la norma H infinito. Las expresiones que resultan de implementar ese controlador son muy parecidas a las que hemos visto en las láminas anteriores, solamente que el problema de minimización, en vez de estar minimizando una función del tipo x traspuesto q por x más u traspuesto r por u, estamos haciendo una minimización de la respuesta en frecuencia del sistema. O sea, si yo tengo un sistema, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner esto como si fuese una función de transferencia f de s. Yo tengo una señal u y tengo una señal y, entonces yo sé que y va a ser igual a f por u. Si tengo el sistema en lazo cerrado, con un controlador, yo voy a tener aquí una referencia más menos la salida. Esto me va a dar un error, y aquí va a estar mi controlador k, y eso lo voy a usar para calcular el u. Entonces yo también puedo calcular la función de transferencia del lazo cerrado. Si recuerdan control automático, la función de transferencia del lazo cerrado, que es la relación entre la salida y y la entrada r, va a ser igual a k por f más 1 más k por f. También hay una función de transferencia para el error, que puedo calcular e sobre r. Esta va a ser 1 partido por 1 más k por f. Entonces, yo podría decir, yo quiero minimizar el error al cuadrado en el tiempo. Pero ¿qué cosa es el error? El error es igual a r dividido por 1 más k por f. Todo esto lo puedo poner al cuadrado en el tiempo. Pero esto en realidad, aquí estoy abusando un poco de la notación, porque no estoy en el tiempo, estoy en el dominio de Laplace, f, o en el dominio de la frecuencia. Aquí en realidad uno invoca el teorema de Parseval, ¿no es cierto? Y dice, bueno, integrar la señal e en el tiempo al cuadrado es lo mismo que integrar de menos de infinito a infinito la señal e en frecuencia de omega al cuadrado. Entonces, en vez de resolver la integral, porque esta integral está en el tiempo, en vez de resolverla en el tiempo, en primer lugar la resuelvo en el dominio de la frecuencia, y resuelvo esta respuesta en frecuencia. ¿Qué significa? Tengo que encontrar un k que ojalá minimice el error. Y uno tendería a pensar que tengo que hacer k infinito, porque si yo hago k infinito, ¿no? Aquí tengo r dividido por infinito, me va a dar 0, ¿cierto? Pero hay una cierta sutileza, o sea, k infinito, ¿qué significa? Significa u igual a k por x, ¿no es cierto? Si k es infinito, entonces tendría que usar energía infinita para mover el sistema, lo cual no tiene sentido. Entonces k no puede ser infinito, k tiene que ser un número, ojalá lo suficientemente grande para achicar este error, pero no tan grande como para aumentar esta energía, ¿no? Entonces, al plantear el problema de esta manera, uno está resolviendo, cuando hablamos acá de la norma h infinito, en realidad esto, en vez de calcularlo con norma euclidiana, tengo que poner acá la norma h infinito, significa tomar el máximo, para que lo entiendan en términos simples. Si yo grafico el espectro de Fourier, o en frecuencias del error, entonces yo puedo tener que en ciertas frecuencias tengo mucho error y en otras tengo poco error, y aquí también el sistema amplifica ciertas frecuencias. Entonces la norma h infinito es como tomar el max del error en frecuencia para todas las frecuencias. Significa elegir esta y esta frecuencia donde están los valores más grandes del error. En realidad el error más grande debería ser una de esas dos, no las dos, pero uno podría definir un criterio de este tipo, de manera de que a la frecuencia donde se observa el mayor error, el K trabaje achicando esa frecuencia específica. Y eso va a terminar en un sistema de ecuaciones dinámicas que tienen una función de transferencia, que en el fondo es como que el controlador es otro sistema, ¿no es cierto? Es otro sistema sigma, que actúa como filtro. Entonces, si yo tengo un sistema que sin el controlador amplifica el ruido a ciertas frecuencias, yo quiero poner un sistema que haga lo opuesto y que a esa frecuencia atenúe el ruido, ¿no es cierto? Sea como un rechazabanda, y en el resto de las frecuencias no haga nada. Entonces, en el fondo, este sistema sigma, que es el controlador, también uno lo podría considerar como un filtro que a cierta frecuencia está bloqueando
la amplificación del error. Porque lo que entra al filtro es el error. Entonces uno puede, por eso es que uno dice que hay una dualidad entre el problema de estimación y el problema de control. También esta dualidad se puede interpretar de esta manera, en la cual uno quiere que el controlador actúe como un filtro que bloquee el error. Entonces cuando yo tengo un error grande, quiero que ese error en esa frecuencia sea cero, viendo el error desde la perspectiva de la frecuencia y no del dominio del tiempo. Entonces, para poder implementar esto también, aquí una segunda recomendación, si es que uno no lo implementa considerando el comportamiento en frecuencia, es que uno tiene que verificar qué es lo que hace el sistema en lazo abierto. Entonces, si el sistema original en lazo abierto es inestable, uno tendría que preocuparse mucho más, porque quiere decir que puede que el estimador también tenga problemas de convergencia. Y para verificar, entonces, si el sistema es estable o no, uno tiene técnicas como el lugar geométrico de las raíces, uno puede hacer los gráficos de Bode y ver cómo responden frecuencias, ¿no es cierto? Y no solamente el gráfico de Bode para la función de transferencia del sistema, sino también para el error del sistema, ¿no? Entonces, el controlador, como les decía, o uno lo tiene que mirar también pensando en que es un filtro del error. Por lo tanto, también interesa ver eso. Entonces, otras formas de control óptimo, que no las vamos a ver en este curso porque estas están enfocadas, por lo menos la de H infinito, en el planteamiento en el dominio de la frecuencia, y eso probablemente lo ve un poco más Felipe Núñez en uno de los cursos que él hace de control avanzado, y se enfoca en técnicas de control robusto, además de otras técnicas de control de sistemas híbridos. En este curso nos enfocamos en el dominio del tiempo. Ahora, desde el punto de vista de la definición formal del problema de control, porque hasta el momento hemos dicho, tenemos una función de costo para el controlador que es x traspuesta q por x más r traspuesto, perdón, más u traspuesto ru. Entonces, ¿por qué son esas funciones y no otras funciones? ¿Por qué elegir esas? Entonces, formalmente, primero, entender que el problema de control óptimo es el problema de encontrar un vector que aparece como un vector u estrella, que pertenece al conjunto de funciones admisibles. Este U es el conjunto de funciones admisibles. Ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿por qué U es igual a menos K por X? ¿Por qué U no podía ser menos K por X más un K2 por X cubo más K3 por, no sé, voy a inventar acá, seno de X? ¿Por qué esta función? La verdad es que no sabemos. O sea, puede que esta otra función sea mejor, que la que estoy inventando acá sea mejor que K por X. De hecho, uno podría pensar que con un polinomio de cualquier orden, no con una función lineal, yo podría representar cualquier cosa. Cualquier tipo de señal o forma la podría lograr si yo agrego parámetros y hago un polinomio, ¿no? Entonces, este U es el conjunto de todas las posibles funciones que yo puedo hacer. Y ese es el planteamiento más general, pero obviamente el espacio de todas las funciones que yo puedo inventar es infinito. Entonces, es muy difícil de resolver un problema y llegar a una solución algebraica si yo estoy diciendo voy a buscar una función o una señal U estrella que pertenece a un espacio de todas las funciones que se me pueden ocurrir. Series de Taylor, series de potencias o series de Fourier, ¿no es cierto?, con sinusoides, muchas otras formas de funciones que uno podría componer. Pero lo importante es que yo quiero encontrar al menos una señal, ya que el estado resultante se mueva dentro de un espacio admisible de estados. O sea, para entenderlo esto tal vez uno lo puede entender más con un caso concreto de navegación, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un robot en algún lugar, yo quiero que el robot se mueva desde el punto inicial y llegue a un destino. Y puedo tener más de un camino, ¿no es cierto? Y yo podría decir, bueno, voy a elegir el camino más corto, el que me permite llegar al destino de manera más rápida o con menor esfuerzo. Yo no sé si este camino por este lado significa que tuve que trepar una pendiente muy grande, tal vez es un camino más corto, pero este otro camino tal vez va por un terreno que es más plano y por lo tanto me esfuerzo menos, a pesar de que es un poco más largo. Definitivamente no puedo pasar a través de este obstáculo, ¿no es cierto? Este espacio sería el espacio no admisible. Entonces yo digo,
el estado del sistema primero tiene que ser un estado que se mueva por el espacio admisible. Y el espacio admisible no solamente, en este ejemplo que hice, era un ejemplo geométrico, de un robot que va de A a B, pero también el estado contiene otras cosas, ¿no? Como la velocidad del robot, la aceleración del robot, y tampoco puedo moverme a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la velocidad de la luz está fuera del vector de estado admisible. O sea, hay límites o umbrales, ¿no es cierto? Hay un X mínimo en el cual, por ejemplo, en este sentido el robot tiene un X mínimo y un X máximo, ¿no es cierto? En el Y tendré también un Y máximo, un Y mínimo, no me puedo, pero las velocidades también tienen un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, a eso se refiere con que hay un espacio de estados admisibles, ¿no? Normalmente, en lo que hemos visto en las láminas anteriores, nosotros decíamos, hay una función de control que es U igual a K por X. Pero ¿qué pasa si X es infinito? Me va a dar que U es infinito, y eso obviamente en la práctica no es admisible. O sea, en el papel o en el computador puedo poner cosas sin sentido y capaz que las pueda procesar, pero en la práctica no las puedo hacer. Entonces, el problema de control óptimo real, bien formulado, considera que hay un espacio de estados admisibles. Y entonces, tanto este U estrella en el espacio de controles admisibles y este estado en el espacio de estados admisibles tiene que minimizar la función de costo. Eh, entonces, el problema completo formulado formalmente, otra cosa si esta expresión se puede resolver, es el de encontrar un U estrella que minimiza la función de costo, donde aquí hay dos costos, el costo terminal, si se fijan aquí está evaluado en tiempo final, y hay un costo de transición de estado desde T0 hasta TF. ¿Sujeto a qué cosa? A que el estado evolucione dentro del espacio de estados admisibles, del control, esté dentro de los controles admisibles, las perturbaciones no me molesten tanto como para llegar al punto final, y los parámetros los pueda conocer o los pueda por lo menos conocer hasta un cierto grado de incerteza, porque si tampoco conozco los parámetros no puedo resolver el problema. Entonces, tengo todos estos ingredientes o necesito todos esos ingredientes para poder resolver el problema. Si quisiera eh, formularlo rigurosamente, en el caso más general. Entonces, en la práctica, como poner el problema en el sentido más general es muy difícil de resolver, se hacen adaptaciones. Y uno entonces puede ir modificando la función de costo. Es decir, solamente me interesa llegar de manera exacta y no me interesa lo que pasó en el camino. Esa podría ser una posibilidad. Entonces, cuando ocurre eso es porque me estoy enfocando en un problema que se llama problema de Mayer. Solamente pongo un costo final de llegar a donde quiero llegar. Me da lo mismo por qué camino me fui. Cuando en cambio no me interesa el error final, o sea, tolero un cierto error al final, pero sí me interesa moverme minimizando la energía, o sea, me da lo mismo, pero esta parte me interesa mucho, entonces es un problema de Lagrange, y por eso aquí aparece una letra L también, que es eh, la función de costo de Lagrange. Y cuando tengo un problema que tiene ambas partes, entonces ese problema se llama un problema del tipo problema de bolsa. Entonces, tiene ambos términos y es más difícil de resolver. Ahora, hay demostraciones matemáticas que muestran que uno puede tomar un problema de Mayer y formularlo como un problema de Lagrange o viceversa, o plantearlo como un problema de bolsa. Al final, está implícito el que llegar de manera muy exacta al punto final también tiene un costo en la energía que yo gasto en moverme hasta ese punto final, ¿no? O sea, si yo quiero llegar a ese punto, parto de acá, de A a B, y mi controlador tiene error, ¿no es cierto? Yo llego por acá y me detengo. Podría, digamos, decir que hay un error al final, pero si me interesa minimizar ese error al final, o sea, minimizar este término de acá, al final tengo que volver a resolver el problema, ¿no? O sea, tendría acá como una especie de A' y quiero llegar a B. Entonces me empiezo a mover y llego a un lugar cercano, y aquí tengo un A doble prima. Al final tengo que volverme a mover y tratando de llegar cada vez más cerca a un A triple prima. Pero al final, al tratar de minimizar este error final, en el fondo estoy minimizando
distintos tramos el error que he cometido en cada iteración, en cada etapa. Por lo tanto, uno puede decir que hay una equivalencia entre los problemas. Entonces, por otro lado, la evolución del estado está sujeta a una ecuación diferencial. Y en su sentido más amplio, esta ecuación diferencial depende del estado, depende del control que pusimos, depende de las perturbaciones que tiene y depende de los parámetros que uno ponga. Entonces, el estado, si nosotros integramos a este lado, integramos a este de acá, va a quedar como la condición inicial más la integral de una función f. Entonces, cuando el u que elegimos optimiza la evolución del estado, de modo de obtener una trayectoria óptima, esta trayectoria del estado es la trayectoria óptima, entonces uno puede reescribir las funciones reemplazando, ¿no es cierto? Si nosotros encontramos una conexión al decir u es igual a menos k por x, ¿no es cierto? Y tenemos un x óptimo, entonces este sería nuestro u óptimo, y esto también quedaría escrito como en función de k por x óptimo. Al final toda la función la podríamos expresar en términos de la trayectoria óptima. Esa es la otra razón por la cual el valor final lo podemos reemplazar por un recorrido a lo largo de la trayectoria óptima. Entonces, funciones de costo más concretas o más típicas, por un lado uno podría decir, quiero minimizar el tiempo que me demoro en llegar de A a B. Entonces, si tengo un avión, un caso típico, es que el avión tiene que subir de una altitud inicial Z0 a una altitud de vuelo en régimen Z1 con respecto al terreno. Y puedo hacer esto lentamente, ¿no es cierto? Demorarme un montón en llegar aquí, o lo puedo hacer abruptamente, tendría que volar casi verticalmente, y después enderezarme, ¿no es cierto? O puedo tener una transición. El punto es que puedo querer acortar el tiempo, ¿no es cierto? Y esto, entonces, lo voy a tener que integrar desde T0 hasta T final, y con un factor de costo fijo, lo cual, mientras más me demore, o sea, si el TF es muy grande, mi costo va a ser mayor. Ahora, podría plantear el problema como un problema de consumo de combustible mínimo. Entonces, en el caso de un cohete o de un avión, tengo que quemar combustible y el empuje, la fuerza de empuje F, va a ser proporcional a la cantidad de masa por segundo que estoy quemando, más o menos, en un modelo ideal. Entonces, o si estuviese en un auto también, entonces tengo que, a los cilindros del auto, tengo que inyectarles combustible, aquí hay una válvula, inyectar una cierta cantidad de combustible para generar una explosión aquí al interior de cada pistón. Entonces, si yo inyecto más combustible, obviamente voy a generar más explosiones por segundo. El sistema de biela cigüeñal va a girar más rápido, voy a tener un cierto torque y voy a andar más rápido, ¿cierto? Pero eso va a generar un consumo mayor de combustible. Por lo tanto, si estoy minimizando el combustible, estoy minimizando la variación de la masa de combustible en el tiempo que consumí. Si yo integro, entonces m punto, me queda masa en el tiempo final menos la masa inicial. O sea, esta válvula estaba tomando un combustible de un estanque, que inicialmente puede haber tenido un cierto volumen, un volumen inicial, y después de un rato de haberlo usado, me queda este volumen final. Entonces, el problema de minimizar el flujo de combustible a lo largo del funcionamiento del motor es lo mismo que minimizar la masa que me queda menos la masa inicial. Y por esa razón uno puede ver, y aquí no sé si se están dando cuenta, de que el problema de Lagrange, al final lo puedo transformar en un problema de Mayer, porque al final este valor inicial está dado, está fijo, porque yo sé cuánto combustible le puse al estanque inicialmente, y eso está dado, no tengo nada que hacer. Lo que va a cambiar es cómo bajó del valor inicial al valor final, y lo único que puedo hacer es jugar con este valor final. Entonces, tanto el problema del tiempo como el problema de consumo de combustible
uno lo puede plantear de manera más general como un problema donde el flujo de combustible depende de la trayectoria que se está haciendo y de cómo el piloto esté cambiando la posición del acelerador o del empuje, si es un avión o lo que sea. Entonces, al final es una función más general, L de la posición. No da lo mismo seguir una trayectoria de posiciones X versus tiempo, en la cual el avión tiene que trepar muy rápidamente versus trepar más lentamente, o trepar abruptamente, para llegar a un cierto X, un cierto valor, si X representa la altitud. En trepar abruptamente, probablemente necesitaré un empuje muy alto, voy a tener que cambiar también la variable manipulada. Entonces, al final se traduce el problema en un problema de Lagrange sin restricción final. En forma específica, yo puedo decir que el flujo, o la yésima componente del vector de estado, ¿cierto? Es f sub i. Estoy haciendo un viaje, supongamos que ya pasé la parte de trepado, y una vez que el avión llegó al nivel estable de vuelo, ahora mi problema se transforma en uno de cómo voy desde un punto en el espacio, avanzando hasta llegar a otro punto en B, hasta otra ciudad, ¿cierto? Y ese es un problema de cuál es la ruta que minimiza el consumo de combustible del avión en un tramo largo, ¿sí? Y en esta ruta podría también acelerar en un cierto tramo, frenar, volver a acelerar, y ahí estoy jugando con el U. Y podría tomar otra trayectoria, en la cual hago otro camino un poco más largo, o podría ser incluso más largo, o irme por acá. Hay una infinidad, ¿cierto?, de rutas. Entonces, la función de costo la podría definir en términos de una variable, entre comillas, auxiliar de estado f sub i, y si yo integro esta variable, voy a tener la integral, que mi modelo x punto puede tener derivada de posición, adt, derivada de velocidad, adt, que esto es equivalente a la velocidad, esto es equivalente a la aceleración, pero además podría tener una variable auxiliar en mi vector de estado que es m punto. O dicho de otra manera, mi vector de estado x puede tener posición, velocidad, que es lo típico, y además podría tener masa del sistema, como una variable de estado. Entonces, el m punto, cuando nosotros teníamos un sistema dinámico, decíamos x punto igual a una función de x, del vector de estado x, y del vector de controles u. Ahora, cuando yo me refiero a la tercera variable del vector de estado, m punto es igual a x punto sub 3, que es igual a la componente f3, ¿no es cierto? Este f es un vector en realidad. Es un vector, ¿no es cierto? Y f3 es la tercera componente. Entonces estamos diciendo que m punto es la tercera componente del vector de estado. Por lo tanto, yo podría decir que estoy minimizando el flujo de combustible, que es equivalente a minimizar la tercera componente o la componente yésima del vector de estado. Y esto significa que si esta componente es una velocidad, ¿no? El vector de estado derivado tiene f, la derivada, ¿no es cierto?, de x es f3, al integrarla vamos a obtener la componente de x sub 3, que es la tercera componente del vector x. Entonces, esto x sub i sería la componente yésima del vector f, evaluada en tiempo final, y por eso podemos decir que el problema de minimizar el combustible, uno al final lo puede traducir, a lo largo de una trayectoria, que es este problema de acá, al final uno lo puede traducir como un problema de minimizar una función de costo que en este caso este phi estaría representando como qué volumen de combustible o cuánta masa de combustible queda en el estanque, en el instante final. Entonces, empleando los resultados anteriores, uno podría decir, bueno, vamos a poner en una balanza ambos costos, ¿cierto? Por un lado habíamos dicho, tenemos una función de costo que es 1 por el tiempo, ¿ya? Entonces cuando tenemos que, por otro lado tenemos una función de costo que es el combustible. Ahora podemos juntar estas dos funciones en un costo combinado para decir, sí, tenemos aquí un costo que es el tiempo más el combustible.
y todo esto lo escribimos en función del tiempo, ¿no es cierto? Estas dos integrales las puedo juntar, ¿no es cierto? Esto es con respecto al tiempo, esto también con respecto al tiempo, en una más FI. Ahora uno podría decir, bueno, pero ¿por qué el tiempo vale lo mismo que el combustible? De repente, y aquí estoy inventando, podría haber una penalización por llegar tarde al destino, o hay que pagarle a los pasajeros que compraron el pasaje un cierto reembolso por conexiones que perdieron, o vuelos de conexión que perdieron porque no llegaron a la hora y hay que comprarles un pasaje nuevo. Entonces el llegar tarde tiene un costo, que lo puedo transferir a cantidad de pesos o de dólares por pasajero o por pasajero que llega tarde. Pero el combustible del avión también tiene un costo en dólares, entonces aquí hay un multiplicador K2 y aquí hay un multiplicador K1. Por cada pasajero son tantos dólares, por cada litro de combustible son tantos dólares, al final todo lo llevo a dólares o pesos, lo que sea, y por lo tanto aparecen funciones de costo que combinan, ¿no es cierto?, el tiempo y el estado. Y eso hace que uno pueda definir funciones más generales del tipo L de x, u. Entonces, como decía, uno puede ahí cambiar los pesos y decir, el tiempo es probablemente, no sé, menos importante que el combustible, le voy a dar un factor de mayor importancia, un K2 mucho mayor que K1, eso va a depender de cada problema, ¿no? O podría tener una combinación lineal de todas las variables de estado, o sea, podría ser K1 por F1 más K2 por F2 más bla, 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 K sub n por Fn, asumiendo que tenemos un vector x punto igual a f de x, u, y que este f en realidad es un vector f1 de x, u, f2 de x, u, etc. Si tenemos n estados, vamos a tener fn de x, u. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro costo es la combinación lineal de valores de estado. Y esto lo podría escribir de manera más compacta como un vector k, ¿cierto?, traspuesto, que sería k1, k2, etcétera, k sub n, multiplicando un vector columna que es f1, f2, etcétera, hasta fn. Esto es lo que dice esta línea de acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene problemas donde uno mezcla variables de estado, uno dice esos problemas son problemas de cost mixing o de mezcla de costos, y podemos ver que fácilmente este problema lo podríamos plantear como un problema de la energía asociada a cada una de estas variables, ¿no es cierto? Supongamos que cada uno de estos f representa velocidades. La velocidad al cuadrado, uno podría asociarla con la energía cinética, ¿no es cierto? Si es un sistema que tiene múltiples piezas, estoy pensando en un robot con brazo, antebrazo, brazo, aquí está el hombro, podría tener un motor de cintura, aquí está la base, ¿no es cierto? Tengo un giro en la cintura, en el hombro, en el codo. Entonces, cada una de estas variables es θ1 punto, θ2 punto, igual a algo, θ3 puntos. Y si las elevo al cuadrado, en el fondo estoy tomando las energías cinéticas de cada una de ellas. Y por lo tanto, al tener una combinación lineal de energías cinéticas, si esta es expresión al cuadrado, yo podría también reexpresar este problema como el problema de F1, F2, etcétera, F sub n, multiplicando una matriz lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda sub n, por F1, F2, etcétera, F sub n. Si hago la multiplicación, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer lambda 1, F1 al cuadrado, más lambda 2, F2 al cuadrado, más, etcétera, Fn, aquí me faltó lambda n al cuadrado, lambda n, Fn al cuadrado. Entonces, estos F son energías cinéticas, θ1 punto al cuadrado, y estos lambda 1 son equivalentes a los K. Por eso es que el problema se puede escribir como X traspuesto Q por X. Le podemos asociar a los vectores de estado las variables punto y llegar a la formulación X traspuesto QX. Entonces, después de todo, no es tan forzado o antojadizo el haber definido la función de costo X traspuesto Q por X. Y el mismo argumento es válido para la parte U traspuesta R por U, porque aquí uno está contabilizando la energía del controlador. Entonces, sí tiene una interpretación física, no es solamente algo antojadizo. Cuando uno tiene el problema de costo final o de error final, uno dice, voy a tomar una función del estado y en el tiempo final,
y voy a compararla con el estado deseado. Si yo quería que el robot, por decir algo, se mueva de ese punto a este punto, y están las articulaciones, y el robot se va a mover en el tiempo, y va a quedar con el brazo en otra posición nueva, va a girar un poco, va a levantar el brazo y va a quedar acá. Y entonces quedó con un error, un error final, donde mi posición deseada era esta, XD, y mi posición final es X en TF. Ojalá que este error sea cero, ¿no? Y esta función phi puede ser cualquier cosa. O sea, si yo tengo phi de X, yo podría definir phi de X como la norma de X, o la norma al cuadrado. Bueno, ahí el phi es un comodín para referirse a una función de este argumento. Lo típico es tomar un error o una distancia cuadrada, ¿no? Entonces aquí aparece la norma 1, o sea, si es que le hubiese quitado el cuadrado, una manera formal de escribir la norma euclidiana, raíz, ¿no es cierto?, de la norma euclidiana al cuadrado, es esta norma L1, ¿no? La norma L2 es sin la raíz, y la norma LP es raíz pésima de X a la P. Entonces, si uno ve la norma P cuadrado, la norma P al cuadrado igual a 1, es un círculo de radio 1. Si yo pongo aquí valores más pequeños que 1, supongamos que pongo 1, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo valor absoluto de x, porque una posibilidad es tomar x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación del círculo. Podría tomar valor absoluto de x más valor absoluto de y igual a 1. Entonces aquí que voy a encontrar todos los valores que satisfacen en valor absoluto me den 1. Podría poner acá 0.5 y 0.5. Podría poner acá menos 0.5 y 0.5. Podría poner 0.3 y menos 0.7 o 0.7. Entonces, al final se van a dar cuenta que esto forma un rombo. Puedo tener x0, y1, x podría ser 1, y0, y todos esos valores satisfacen y se genera un rombo. Después puedo tener x elevada a la p más y elevado a p igual a 1 con p menor que 1. Cuando p es menor que 1 se forma una especie de estrella. Y cuando p es mucho, mucho mayor que 2, en vez de tener un círculo, se forma una especie de cuadrado redondeado, con las esquinas redondeadas, que converge al cuadrado cuando p es igual a infinito. O sea, cuando tengo x a la infinito, más y a la infinito, igual a 1, los únicos puntos que satisfacen esto son todos los puntos que son x igual a 1 y igual a 0. Entonces, ese punto satisface, o sea, x a la, cuando x vale 1 y lo elevo a infinito sigue siendo 1, ¿no es cierto? Pero también, si yo pongo y igual a 0.3 y lo elevo a infinito, 0.3 es aproximadamente un tercio, y pongo 1 partido por 3 a la infinito, me da en el fondo 0. Por lo tanto, todos los valores que están de y que están entre 1 y menos 1
cuando los elevo a infinito son 0, y por lo tanto siguen satisfaciendo esta ecuación. Entonces, estoy poniendo 1 y aquí estoy poniendo un montón de cosas que elevadas al infinito en realidad dan 0, se satisface la ecuación. Por lo tanto, en infinito converjo a esta recta, ¿no? Y el mismo argumento es válido cuando pongo y igual a 1 y dejo que x tome valores entre 1 y menos 1. Porque cualquier cosa entre menos 1 y 1 elevado a infinita me da 0. Elevado a infinito me da 0. Por lo tanto, cuando tengo x elevado a infinito más y elevado a infinito igual a 1, entonces me aparece el cuadrado, ¿no? Entonces, estas son distintos tipos de normas. Cuando tomo el valor absoluto, sin elevarlo a nada, ¿no? O elevado a la 1, estoy diciendo ambas cosas pesan lo mismo y estoy moviendo por acá, esta diagonal. Cuando tengo la norma infinito, y por eso yo decía h infinito, es esta norma, esa norma en el fondo está diciendo toma el máximo de x o de y igual a 1. Uno la puede reexpresar o traducir como esto. Entonces, el máximo de x, y igual a 1, yo puedo poner acá x 0,3 y igual a 1, el que satisface esta ecuación es y igual a 1. 0,3 es más chico, así que elijo ese. Puedo tener x igual a 1, y cualquier cosa, mientras sea menor que 1, no hay problema. Entonces está tomando el peor de los casos, porque o es y1 o es x igual a 1, pero no son los dos uno al mismo tiempo. Bueno, uno podría tener ambos al mismo tiempo en uno que sería la esquina. Ese caso es probablemente el peor caso. Y con normas con p menor que 1, entonces uno está aquí adentro en este como rombo redondeado hacia adentro, ¿no? Pero eso no tiene mucha interpretación física. Entonces, en general, no se ocupa como función de costo. Entonces, el phi es la función de costo que uno defina si es el máximo del error de cada uno de los estados, o sea, sería una norma h infinito, si es una norma en valor absoluto, si es euclidiana, uno tiene la posibilidad de elegir la que uno quiera, porque en un contexto particular una de ellas puede tener un significado distinto. Cuando uno usa la norma h infinito o la norma máximo de algo, es que uno está diciendo yo no tolero que algo se exceda y por lo tanto voy a ser sumamente duro con eso. Cuando estoy usando la norma euclidiana estoy diciendo, mira, todas las cosas pueden contribuir al costo, pero no estoy castigando a una de ellas más que al resto. Eso va a depender de los coeficientes de ponderación que uno coloque eh, dentro de la función de costo. Entonces, para la mayoría de los problemas probablemente físicos, mecánicos, eléctricos, uno va a utilizar funciones que están al cuadrado porque la función al cuadrado tiene una interpretación física que, como les decía, está asociada a la energía. También uno podría asociarla a aceleraciones, ¿no? En este ejemplo, uno podría pensar en hacer un controlador de trayectoria que minimice la incomodidad de los pasajeros. Entonces, si yo tengo un vehículo autónomo o un cohete o un avión, la incomodidad uno la experimenta o la siente cuando uno siente aceleraciones bruscas, porque eso es lo que se va a sentir como sobre el cuerpo, ¿no? La presión del asiento contra el cuerpo o las vibraciones del sistema, ¿no? Si es un camión o un bus o una micro que está vibrando, eso va a ser más incómodo que una que no está vibrando, y esa vibración uno la puede interpretar como muchas veces la derivada de la aceleración, si es que la aceleración no es constante, o como cambios de aceleración. Y por lo tanto, una función de costo muy típica sería utilizar la aceleración como para penalizar variaciones abruptas de aceleración que son las que generan la incomodidad. En este ejemplo uno podría decir, bueno, si voy a minimizar mi aceleración centrífuga, porque no quiero que mis pasajeros se sientan apretados contra un lado, entonces tendría que minimizar el radio por la velocidad angular al cuadrado, o si reescribo la velocidad angular al cuadrado en términos de la velocidad longitudinal, tendría que escribir b cuadrado partido b partido por r, ¿no es cierto? Y al estar al cuadrado va a generar b cuadrado partido por r cuadrado, pero con el r que está afuera se reduce a b cuadrado dividido en r. Entonces, aumentos de la velocidad en un factor de 2 veces aumenta la incomodidad del pasajero en un factor de 4. Y entonces uno podría
decir que esta función de costo no solamente está contabilizando la magnitud de la incomodidad en términos de la aceleración, sino que los cambios de velocidad generan una amplificación de la incomodidad, pero además el tiempo en que este término dura, si este TF es muy grande y este término es distinto de cero, voy a estar integrando incomodidad. Por lo tanto, uno podría decir la función de costo está penalizando o tomando en cuenta, si uno quiere darle una interpretación física, a la intensidad de la incomodidad, que estaría expresada en la velocidad angular al cuadrado, y la duración de esa incomodidad, que estaría expresada en TF. Entonces, la misma función de costo está cuantificando dos cosas en una sola función. Aquí, en esta función cuadrática, ¿sí? Le quería avisar que estamos en la hora. Eso. Sí, gracias, me acabo de dar cuenta. Con esto termino entonces. Esta función cuadrática es la forma más general, donde uno podría tener unos términos de matrices fuera de diagonal, M y el R, ¿no es cierto? Si hacemos la multiplicación, si lo hacen esto como ejercicio, se van a dar cuenta que la expansión queda en X traspuesto QX más 2X traspuesto MU. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿hay algo fuera de esta diagonal? En general yo les diría que no, porque ¿qué sentido o qué interpretación uno le puede dar al estado multiplicado por el control? En la mayoría de los casos, al menos que yo conozco, es bien difícil darle una interpretación a la multiplicación del estado. No sé, el estado puede ser posición, velocidad, con lo que uno está haciendo con el acelerador, ¿no? Tiene unidades incluso distintas. El acelerador uno podría asociarlo con unidades de litros de combustible por segundo o mililitros por segundo, y el vector de estado tiene posición, velocidad, medido en metros, metros por segundo. ¿Qué sentido tiene multiplicar metros con volumen por segundo o caudal? No lo sé. Entonces, normalmente, si uno no puede darle ninguna interpretación, lo lógico sería poner esto en cero. Y sí, uno puede darle una interpretación física a la cantidad de mililitros por segundo o caudal en el caso de un vehículo, o si fuese corriente en el caso de un motor eléctrico, ¿no es cierto? La señal U es corriente. Si yo elevo corriente al cuadrado, multiplicado por la resistencia, eso es potencia, y quiero minimizar la potencia que le estoy inyectando al sistema para que se mueva. Entonces, esta es la forma más general, diría yo, de tener una función de costo que pueda recoger casi todos los fenómenos, ya sea de tiempo, de exposición a algún efecto, de intensidad de algún efecto. Y después hay que tener presente que hay ciertas restricciones, algunas que son restricciones duras, que se tienen que cumplir sí o sí. Por ejemplo, en un motor uno podría decir, yo no puedo exceder la corriente que la batería es capaz de entregarme, o no puedo exceder la corriente que el motor es capaz de soportar, porque lo voy a quemar. Entonces, esa es una restricción dura. Yo debería diseñar mi controlador para que esa restricción no se viole en ningún momento. Pero hay otras restricciones que pueden ser blandas. Entonces yo podría definir que, mira, ojalá que la corriente no supere los 5 amperes, pero si llega al máximo de 10, que es lo que tolera, que sería que es lo que tolera el motor, y esa sería mi restricción dura, no importa. Pero la restricción blanda son restricciones que en ciertos momentos se pueden incumplir por periodos cortos, ¿no? Entonces, también uno puede definir ciertas restricciones en el problema, que pueden ser de tipo duro y otras que pueden ser de tipo blando, y uno las puede manejar con multiplicadores de Lagrange de manera distinta, o sea, dándoles peso distinto a las restricciones duras con respecto a las restricciones blandas. Las restricciones duras generarían un control que sería inadmisible, en el fondo. Si yo estoy cayendo en una condición inadmisible, esa sería una restricción dura. Entonces quiere decir que ese control que he calculado a través del control óptimo no me sirve. Tengo que calcular otro. O tengo que ver qué está pasando, porque tal vez estoy poniendo restricciones que son imposibles de cumplir. Bueno, con eso terminamos por hoy. La próxima clase vamos a ver optimización paramétrica, y con algunos ejemplos concretos, cómo aplicar esto a la optimización de los parámetros y no de la señal de control. Entonces, es la otra optimización que uno quisiera. En el control óptimo uno puede tratar de, en vez de modificar, por decirlo de alguna manera, la válvula de combustible para que el combustible que consume el motor, o modificar los cilindros para que el combustible que consume el motor sea distinto, uno podría modificar el material del cual está hecho el vehículo, ¿sí?, hacerlo más liviano. Y eso sería como optimizar uno de los parámetros. Otro parámetro podría tener que ver con la aerodinámica del vehículo. Entonces yo puedo poner el esfuerzo no en la señal de control y cómo se mueve el vehículo, sino en cómo está construido el vehículo para que optimice una función de costo. Eso,
A eso se refiere con optimización paramétrica. La optimización paramétrica normalmente se hace fuera de línea, mientras que la optimización del control la tengo que hacer mientras el sistema se está moviendo, mientras se está ejecutando. Eso, lo dejamos hasta aquí por hoy.